Seguimos en Ideas en Juego. Les decía que vamos a hacer un pequeño repaso de algunos de los temas más centrales, más importantes de la política nacional durante el gobierno de Mauricio Macri. Y uno de ellos, yo creo que es así, uno de ellos es el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque la Argentina siempre siguió siendo parte del Fondo Monetario junto a 183 países, 182 y Argentina, pero el Fondo Monetario ya no participaba de ningún proceso de toma de decisiones en la política argentina. Ocurre que en el año 2006, más precisamente a comienzos del 2006, el gobierno de Néstor Kirchner canceló todas las deudas con el Fondo Monetario. 9.600 millones de dólares. Al cancelar las deudas, también invitó cortésmente a la delegación que actuaba en el centro del Estado argentino, delegación del Fondo Monetario, que se retirara del país y que ya no los necesitábamos y que el Fondo Monetario no iba a auditar más nuestras cuentas, nuestra economía y mucho menos decirnos lo que teníamos que hacer. Ocurre que eso funcionó hasta septiembre, agosto del año pasado, porque el país volvió al Fondo Monetario. Recordemos que el Fondo Monetario fue creado por los acuerdos de Bretton Woods, principalmente por iniciativa de Estados Unidos e Inglaterra, y que la Argentina, eso fue en el año 44, y que la Argentina no formó parte del Fondo Monetario siempre, sino que recién se incorporó al Fondo Monetario luego de que el golpe de Estado cívico-militar del 55 derrocara al gobierno democrático del general Juan Domingo Perón. A partir del 57 la Argentina se incorpora al fondo y ahí comienza el proceso, un nuevo proceso de endeudamiento externo. Pero veamos qué decía el todavía presidente de la República, Mauricio Macri. Mucho del financiamiento externo. Durante los 2 primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable. Pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis. Bueno, ahí está. Eso era en parte lo que argumentaba el presidente Mauricio Macri sobre el momento en que decide el gobierno convocar a un acuerdo con el fondo. Aclaremos algo, porque después la realidad sí lo demostró. La Argentina no era un país muy dependiente del crédito externo. De hecho, la Argentina llevaba una década de muy restringido acceso al crédito externo y coincidió con varios años de crecimiento de la economía. Tampoco era ese un momento difícil internacionalmente. Lo que pasó es que como la Argentina estaba muy desendeudada, esto es, que el nivel de deuda que el país tenía era bajo con relación al nivel de la economía, el endeudamiento era bajo. Lo dijo el entonces ministro de Economía, Duhovny. El propio ministro de Macri reconoció, dijo que fue una bendición que dejó el gobierno anterior un muy bajo nivel de endeudamiento. Como la Argentina tenía un bajo nivel de endeudamiento y la economía no estaba en recesión, el gobierno de Cambiemos salió a endeudar el país y consiguió enorme endeudamiento. ¿Qué pasó? Ese fue un endeudamiento con sectores privados, con inversores privados. Pero fue tan colosal, tan gigantesco el endeudamiento y tan notable la caída de la economía que esos inversores decidieron cerrar el grifo y no prestarle al gobierno un peso más. Es ahí cuando el gobierno va al Fondo Monetario. Brevemente, el Fondo Monetario siempre impone un mismo tipo de programa económico. Toda la experiencia humana, Europa y América Latina,
le pasó a España, le pasó a Portugal, le pasó a Grecia y le ha pasado a todos los países de América Latina. Cada vez que un país acepta el programa del Fondo Monetario, termina en una situación peor que la que tuvo. Y los hechos demuestran que a la Argentina, esta vez, como antes, le pasó lo mismo. Este espacio ha tenido la intención de recordar, refrescarnos la memoria, repasar lo que entiendo yo es un tema clave de la política económica que llevó adelante el gobierno de Cambiemos. Aplicó un programa de tipo neoliberal que lo llevó al acuerdo con el fondo, que implicó una profundización del camino de la política neoliberal. El gobierno que viene en boca del presidente electo dice que no va a pedirle al Fondo Monetario los 11.000 millones de dólares del acuerdo que aún faltan para no tener que cumplir con las imposiciones del Fondo Monetario. Para terminar, todo este endeudamiento externo financió una fuga de capitales de más de 80.000 millones de dólares. Los argentinos, una vez más, vamos a pagar una deuda colosal que no disfrutamos. Esto ha sido Ideas en Juego. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.